Buenas amigos, aquí estamos nuevamente religados, unidos a través de la bendita tecnología humana, manifestación de la perfección divina. Débil manifestación, nos falta mucho todavía, mucho para poder llegar a niveles de desarrollo humano, de inteligencia, de confort. Empezamos con esta música tranquila que nos invita a la reflexión. En este video, que sería el cuarto de la serie, el primero que hice fue realizado relacionado al principio de mentalismo, al principio de correspondencia y al principio de vibración. El segundo video trataba sobre polaridad, ritmo, causa y efecto y generación, principios según el Kybalión que conforman el universo, 7 principios, como leyes inmutables, supremas, subyacentes a todo fenómeno y a toda materia y a toda conciencia. El tercer video hablaba de la alquimia o la transmutación, que es algo que hace el maestro hermetista. Trabaja sobre la conciencia propia y ajena para poder transformarla en otra cosa, en otro grado, en otro nivel de la polaridad y la vibración. De esta manera se han hecho cosas buenas en el mundo y también se han hecho cosas malas. Se advierte claramente que esta es una energía que puede tener dos direcciones, según donde la dirija uno, con su libre albedrío, obedeciendo la voluntad cósmica que es el bien, o procurando algo que pueda satisfacer algo momentáneo, pero con respecto al todo y al resto de los seres humanos se manifieste como algo dañino. En ese caso se habló de la causa y efecto que produce el hecho de que todo lo que enviamos regresa y que lo vamos a ver más adelante. Bien. Vamos a ver entonces cómo empezamos. Este cuarto video de esta serie de principios metafísicos, de metafísica, tiene un objetivo que es abordar esa cosa que está más allá de todo, ¿no? La pregunta por el absoluto. El absoluto, que lo ha llamado la filosofía, es llamado por la tradición hermética, y específicamente en esta emergencia que se da en este texto, el Kybalión, es llamado el todo, con mayúsculas, todo, T-O-D-O, todo, con mayúsculas, las 4 letras. Es un concepto que escapa a la posibilidad de comprensión, porque nosotros no solamente podemos percibir fragmentos, porque la mente es un fragmento, se autofragmenta para conformarse como tal, como dice en el neoplatonismo. El uno manifiesta la inteligencia y la inteligencia el mundo, o primeramente el alma. Es decir, hay un proceso de división o de, se bifurca esa unidad para conformar la multiplicidad. Y esa es la base que se llama dual del universo, la dualidad. Entonces hay un juego entre unidad y dualidad. Bien,
Nosotros estamos del lado de la dualidad, en tanto y en cuanto nuestra conciencia está fragmentada o dividida. Comprendemos todo mediante el análisis que nos permite la mente. Lo que dicen los místicos y los sabios iluminados es que hay la posibilidad de sustraerse a esa manifestación externa, dual, que capta en fragmentos, captar la unidad de las cosas, y sobre todo la unidad del sujeto con el objeto, es decir, la unidad nuestra con lo otro, con el otro. Lo que en el cristianismo o en algunas religiones se ha dicho, denominado como amor, pero el amor filosóficamente se entiende en tanto que es manifestación de la unidad. Es como volver a nuestra esencia tal cual estamos conformados, como si nos hubiéramos perdido, hubiéramos olvidado nuestra esencia y actuado de una manera que no es la nuestra, esencialmente. Bueno, ahora vamos a hablar de el todo. Y dice así: más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Esa es una frase de este texto, o sí, de esta obra que reúne estos aforismos que son explicados, que ahora vamos a explicar. Voy a repetir esta enunciación fuerte con contenido. Dice: más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Vamos a ver qué es esta verdad. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa. La realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa actualmente existente, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero. Real, eterno, permanente, fijo. Voy a repetir porque hay gente que se confunde con la realidad y dice: ¿no ves la realidad? Es una frase tan tonta, ¿no? Primero porque algo cuando se repite demasiado ya termina perdiendo sentido. Y después porque nadie hace la reflexión acerca de la naturaleza de esa palabra tan poderosa, igualmente que la palabra amor, son palabras que están desvirtuadas, ¿no? Por la mera falta de reflexión acerca de su significado. Entonces repito esa frase. Sustancial significa actualmente existente, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente y fijo. Si alguien estudió filosofía, le viene a la mente Parménides. Parménides explicó esto. Parménides era un filósofo del siglo 5 o 6 a.C. y en ese tiempo en Grecia florece toda esta filosofía hermética. Es una filosofía que tiene un enbasamento, como dije, mistérico, espiritual, que se recibía por los iniciados
dentro de los círculos, ¿no? Por ejemplo, misterios de Eleusis, pero también había grupos esotéricos como en Heliópolis, y básicamente esto era traído de Egipto. O sea, Egipto era el gran faro de luz durante milenios antes de surgir Grecia. Cuando Grecia surge, como la conocemos nosotros hoy, eh, ya digamos estaba Egipto en declinación, pero aún así luego en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno en el siglo III a.C., bueno, siglos después, en el siglo III después de Cristo, surge un movimiento muy poderoso como pensamiento influyente en el futuro, que fue el neoplatonismo. Amonio Sacas, Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, una escuela de pensamiento que se fusionó mucho con la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica tiene mucho, le debe mucho a esa filosofía, y en el caso prácticamente de los dos principales, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, los principales referentes de la espiritualidad y la filosofía católica, tienen una gran impronta, sobre todo Agustín, en lo que es el platonismo, o más bien el neoplatonismo, que es un conjunto de cosas que confluyeron ahí en Alejandría y en otras ciudades de la zona del siglo II, siglo III, formando este pensamiento. También hay que nombrar a Filón de Alejandría, muy importante, lo que hace adaptar la Biblia, o la Biblia como la conocían los judíos, ¿no? Lo que le llaman el texto masotérico, o sea, o masorético, a veces me confundo cómo se pronuncia, que es donde estaba la Biblia original, los textos originales que después pasan a conformar la Biblia católica que nosotros conocemos, pero que estos textos eran propios del judaísmo. Esos textos se juntaron con la filosofía griega, y Filón de Alejandría, o Filón judeo, que recomiendo de su lectura, hace un análisis de tipo simbólico, de tipo metafísico, de las parábolas e historias que aparecen en el Génesis y demás libros del Deuteronomio. Perdón, quise decir del Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, ¿no? Bien, entonces ¿por qué hago esta digresión? Porque en realidad acá estamos hablando de que toda esta filosofía hermética no es que está en este libro que la explica en forma moderna y sintética y casi como una revelación divina, porque nunca habían escrito algo tan claro. De hecho, para mí este libro, el Kybalión, es el mayor libro escrito del ocultismo del siglo XX. Digo 20 porque todavía no sé si en el 21 va a haber uno que lo supere. En el siglo XIX obviamente fue la Doctrina Secreta. La Doctrina Secreta de Madame Blavatsky fue la obra mayor escrita en el siglo XIX, en la tradición esotérica. Y en el siglo XX esta obra, ¿no? Es un libro mucho más breve, es un libro adaptado a los tiempos modernos, porque tiene esos contenidos prácticos. Y quiero decir que esta filosofía hermética estuvo presente en Egipto y en Grecia, y la filosofía occidental toda se basa en esto. Es decir, luego todo lo que vino después en filosofía, en ciencia, en conocimiento, tiene un basamento hermético. Por lo tanto, este conocimiento era muy poderoso, era muy valioso. A veces no lo llegaba a tener el gran público, la iglesia misma no lo dio a conocer en su momento, más que para ciertos sacerdotes. Es decir, había mucho celo para lo que trae, porque esto es muy fuerte lo que hay acá contenido. A ver, ¿cómo decirlo? Siempre hubo en las religiones un aspecto conocido y uno más oculto, ¿no? En el siglo XIII, o un poco más, siglo XIV, XV, lo que se llama el Renacimiento, hay un momento en particular, yo creo que más hacia el año 1500 aproximadamente, hay un renacimiento del neoplatonismo en Europa,
y del platonismo a través de en la zona que era el centro cultural del mundo, el centro más avanzado, que era Florencia. Florencia fue lo que Atenas fue en Grecia, bueno, 2000 años después fue Florencia, ciudad-estado del norte de Italia, de la actual Italia. En ese momento no existía Italia como tal, pero resulta que hay un clan que gobernaba y dan la posibilidad de que al aparecer textos, unos textos escritos en griego muy antiguos, que después fueron llamados Corpus Hermeticum, ¿sí? Los tradujera Marsilio Ficino, que era un traductor de Platón, y esos libros, digamos, hoy en día se pueden estudiar, en los cuales está presente más en forma explícita el hermetismo. Pero en Platón, en Parménides, en Heráclito, en Empédocles, estaba presente. A ver, mucho más claramente en Plotino o en Proclo. Pero fíjense que esta filosofía, digamos, nutre a todos estos grandes pensadores. Y hay pensadores como el caso de Jámblico, que es un neoplatónico, o el caso de Empédocles, que, o Pitágoras, sobre todo Pitágoras, que manifestaban poderes. Eran más que filósofos, eran como místicos, como taumaturgos, magos. Bueno, ni hablar de Apolonio de Tiana, tan famoso, que se le atribuyen cosas muy grandes, Simón el Mago. Obviamente que ellos conocían estos principios que ahora estamos estudiando, y no solo teóricamente, prácticamente podían realizar curaciones. Bueno, el mismo Jesús fue instruido en esta escuela. Claramente la Biblia misma lo dice, que él fue hacia Egipto. Lo que pasa es que no dicen qué pasó desde que era un niño hasta llegar a los 30 años. Y esto es lo que pasó. O sea, llegó al conocimiento que de una manera tenía en su corazón, pero fue ante maestros que le ayudaron a despertar toda esa sabiduría que todos tenemos, porque digamos es algo que viene de nuestra profundidad, ¿no? No es algo que haya inventado alguien. La sabiduría es como decir el ADN, el chip con el que está formado este universo, ¿no? Tiene como una marca, un sello de fábrica. Tiene como decir un CD que vos lo instalás y te dice cómo funciona, ¿no? el aparato. Es decir, hay un código de leyes. Y estos principios que estoy explicando son ese código. Y menciona a Jesús ahora que estamos cerca de la Semana Santa. Hoy es 8 de abril, ¿no? De 2017. Porque Jesús es un misterio para muchos. Muchos dicen que, ahora dicen, no, capaz que no existió, capaz que en realidad no tenía esos poderes, es un mito. Sí, es un mito en tanto y en cuanto todo avatar tiene algo mitológico, porque en realidad representa una simbología. Pero sus poderes fueron reales, sus curaciones, sus transubstanciaciones y transmutaciones, y todo lo que se cuenta de él. Incluso hay más cosas que no se cuentan. Entonces, no solo Jesús, Moisés hacía cosas, Moisés curaba, Moisés hacía brotar alimento, Moisés producía fenómenos, tenía un gran poder de dominio sobre la gente. Todo eso representa lo que es la caracterización de un maestro hermético. ¿Sí? Eso es un maestro hermético. Moisés es un maestro hermético. ¿Dónde estudió Moisés? En Egipto. ¿Dónde estudió Jesús? En Egipto. ¿Dónde estudió Pitágoras? En Egipto. ¿Dónde recibió clave fundamental de su filosofía Platón? En Egipto. Entonces claramente sabemos y entendemos cuando hablamos de Hermes, Tot, para los egipcios, estamos hablando de algo muy importante, no de un tipito, un señor que escribió algo, no, estamos hablando de la sabiduría misma encarnada. Bien,
Vamos al todo. Dice así: más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece. Bueno, sabemos, ya todos pensamos en Heráclito, el gran Heráclito, de esa misma época que estaba mencionando, de gloria y de oro, de Grecia, del cual todos venimos nosotros culturalmente, ¿no? Dice, nada permanece. ¿Mm? Todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades. Nada firme, nada duradero. Quiero decir al que no vio los videos anteriores, porque ahora habla de la ley del ritmo, que yo ya la expliqué, o expliqué un esbozo, después vamos a hacer profundización. Pero vean antes que este video, ahí lo van a ver a la derecha, o entren a mi canal, Mariano C mayúscula, van a encontrar la seguidilla, digamos, de los últimos videos, donde están principios metafísicos 1, 2, 3, y este sería el cuarto. Digo para poder comprender mejor, ¿sí? Dice así: todo nace, crece, muere, tan pronto como una cosa adquirido su máximo desarrollo empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. ¿Sí? No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo o substancial, nada permanente. Todo es cambio. Fíjense, todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas. Fíjense esto que después se habla en la filosofía de Kant, cuando se habla del fenómeno, ¿no? Es aquello que aparece. Simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras Elias, el noúmeno de Kant, lo que se oculta, de alguna realidad sustancial encerrada en estas apariencias. La entelequia aristotélica, la usía aristotélica, la sustancia. Bueno, chicos, sigamos. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea.
Los hombres han dado a esta realidad substancial muchos nombres. Algunos la han denominado Dios, otros divinidad infinita y eterna energía, materia, le han dicho otros, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Por ejemplo, en el caso de los materialistas, dicen la materia, pero están diciendo de algo que está más allá de las apariencias, es algo que permanece por sí. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos. O sea, sabemos que hay algo que está detrás de todo y que eso permanece. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad substancial, por su nombre, hermético del todo, el todo, ¿sí? Así lo han llamado, cuyo término nos parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas. A ver, un segundo, que quiero acomodar el monitor. Aquí estamos, nuevamente. Bueno. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. Explico. Incognoscible es que no se puede conocer. Es imposible conocer la naturaleza íntima del todo. Y esto debe ser así, efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando. Debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre Helios se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a hacerle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio. O que hoy le decimos el hámster en la rueda, ¿no? Continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún muchos más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos. Sí, lo que le llaman antropomorfismo.
darle forma humana a Dios o al todo, ¿no? Como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y llega hasta atribuirle malas cualidades, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. Creemos debe indicar que hacemos una distinción, creemos deber indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él. Mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características, etcétera, así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel del intermediario entre el todo y el pueblo, ¿no? Se configura la divinidad según las cualidades proyectadas humanas y yo, digamos, soy quien hablo entre el todo y el pueblo. La filosofía significa, dice, para nosotros, la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables. Cognoscibles y pensables. No la naturaleza íntima del todo. Lo que nosotros podemos pensar, hasta donde podemos pensar, ¿sí? Eso sí. Permítasenos la palabra pensable, porque tampoco podemos pensar al todo. En tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable. Claro, acá habla de metafísica en tanto y en cuanto uno se mete con el ser mismo, ¿no? A desentrañarlo con el pensamiento, lo cual es imposible. La que al fin y al cabo tiene la misma tendencia que la teología. Es decir, hablar de Dios como hablar del ser es imposible. Consecuentemente, la religión y la filosofía, dice acá tres iniciados, significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas. O sea, sí puede haber religión, intuir y sentir algo, y sí puede haber filosofía que es especular mentalmente hasta donde puedo llegar. ¿Sí? Tienen realidad por sí mismas. En tanto que la teología, es decir, configurar todo lo que es Dios en un sistema de pensamiento diciendo lo que es, o metafísica sobre el ser también divino, son algo así como senderos tortuosos y laberínticos por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptéis estas definiciones, las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. Esta es la posición que tiene este autor o que tienen estos iniciados. Yo particularmente disiento de esta posición, pero se las comento a ustedes y después en todo caso les diré cuál es mi posición. Es decir, creo que sí se puede ahondar en la teología y en la metafísica y son formas de acceso, pero acá digamos, la preferencia que tiene más estos autores es más a pensar en la religión como algo que funciona dentro de lo que es la intuición de cada uno, ¿no? Como ve a Dios, como lo siente, y la filosofía que es como lo piensa, con su limitación. La limitación del religioso, la limitación del filósofo es que no puede acceder a eso que es el todo, o eso que es Dios. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. Es como que las quiere dejar afuera, ¿sí? Porque el texto en realidad apunta a algo más práctico, que es la práctica del hermetismo. Dice, si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible,
Hay, sin embargo, ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. Repito, si bien es cierto que la naturaleza esencial de todo es incognoscible, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas verdades constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia, es decir, aquello que aquellos sabios e iluminados pudieron percibir del todo. Bueno, estos son los aforismos. Dice, a esta investigación os invitamos ahora. Vamos a ver, ¿qué es lo que percibieron los sabios e iluminados respecto a eso que hoy llamamos Dios y que ellos llamaban el todo? Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo, el Kybalión. Otra frase. En su esencia el todo es incognoscible. Otra frase. Más el del Kybalión, más el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. Bien, vamos a ver qué dice la razón. ¿Qué puede pensar de esto? Si es que puede pensar semejante cosa, ¿no? Como el todo. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respecto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. 3 puntos. Punto 1. A ver qué dice. Del todo. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo. Si algo es parte del todo. Nada puede existir fuera del todo. O de lo contrario, el todo no sería el todo. No sería tal. Parecen verdades de perogrullo, pero esta es la base de una metafísica, ¿no? De un sistema filosófico. 2. Son como axiomas. El todo debe ser infinito, infinito, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. ¿Cómo? Si es todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás. Y algo no puede nunca surgir de nada. Y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás puede dejar de ser, ni aun por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe si hay sitio alguno que esté más allá del todo. Si no, no sería el todo. Si algo hay más allá, no es el todo. Es otra cosa, pero no el todo. Por ejemplo, el universo no es el todo, porque el universo tiene un principio y un fin. Eso es evidente para los científicos, por ejemplo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Es continuo. No, porque si una parte no,
se corta el todo. Y una parte, acá no está el todo, entonces no es el todo. Es un pedazo, pero no el todo. Entonces es continuo. Como el ser de Parménides, al que estudió filosofía, se debe acordar de esto. Yo cuando leí esto, lo primero que pensé, después cuando estudié filosofía, casi inmediatamente, es, Parménides. A propósito, esta es una de las obras que me hizo estudiar filosofía. La otra fue la obra de Blavatsky, de Madame Blavatsky. No puede ser de otra manera sino continuo y omnipresente en el espacio, es decir, que está en todas partes, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Pues no hay grietas, es todo continuo, infinito. ¿Se dan cuenta que es imposible pensar algo así? Debe ser infinito en poder, o absoluto, porque no hay nada que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder porque no hay otro poder que el suyo. 3. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar. ¿Sí? Entonces dijimos que es todo lo que es infinito, y ahora decimos que es inmutable, es decir, que no puede cambiar, no sujeto a cambio en su naturaleza real, ¿sí? Porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor, bajo ningún aspecto. Inmutable, ¿no? Debe haber sido siempre, ahí tenemos eterno, y debe seguir siendo siempre también idéntico a lo que es ahora, el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Es fuerte, ¿eh? ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué sienten cuando vislumbran algo tan grande y tan inconcebible? Bueno, sigamos. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mudable, transformable y condicionado, todo lo que es finito, mudable, transformable y condicionado, no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él, del todo, en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. Fuerte esto. Todo lo que sea finito debe ser nada realmente. ¿Saben qué se deduce de esto, no? ¿O qué deduzco yo? Esto que dicen que la ilusión, este mundo no es nada. Es como una película. ¿Qué es una película? Algo que está en una especie de plástico que en el fondo está en nuestra cabeza cuando lo vemos, porque no existe. Sin embargo, nos parece real. O un sueño. Te despertás, no hay nada. Estaba en tu cabeza. ¿Y acá dónde está el universo? ¿En la cabeza de quién? Del todo.
Entonces el universo parece muy real, porque claro, lo está pensando un ser infinito, eterno y absoluto. ¿Mm? No os vayáis, dice, a sorprender o asustar, porque no tratamos de embarcaros en ciencia cristiana. Acá hace referencia a un movimiento, unas escuelas que eran muy propias de esa época de 1900, ahí en 1900, 1910 y antes también, 1890. En realidad, la ciencia cristiana la funda Mary Baker Eddy en 1866 en Estados Unidos, y hasta el día de hoy existe la The First Church of Scientific Christ, que es la primera iglesia de Cristo científico, que en realidad no entiendo por qué quiere apartarse de la metafísica, de la teología, es como que ellos quieren deslindar su posición en este libro, pero para mí está todo conectado porque son parte de la misma. Es que a veces cuando vos estás en una misma época que estás junta, te asocian a otro que es parecido y vos decís, no, yo no soy eso. Ellos intentan marcar su posición, no tan religiosa, sino más filosófica, ¿no? O científica, pero tiene mucho en común con la ciencia cristiana. Si el que estudió a Mary Baker Eddy y Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, o a Emmett Fox después, y todo lo que es el nuevo pensamiento, es lo mismo. Todo esto está dentro de una misma tradición, ¿sí? De Estados Unidos y Gran Bretaña, pero sobre todo Estados Unidos, del siglo XX, ¿no? Así que acá lo que quieren decir es que nosotros no tenemos nada que ver con la ciencia cristiana, ¿sí? Por el tema del todo, de Dios, ¿viste? Después en otro momento, si alguien quiere saber, hablo, si me preguntan, hablo sobre la ciencia cristiana, eh, que es otro capítulo, ¿no? Es un movimiento espiritual eh, y varios otros que hubo en Estados Unidos que tenían que ver con la interpretación de la Biblia a la luz de una filosofía como esta, o sea, una filosofía metafísica. Dice, cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Dice, hay una reconciliación, dice, hay una reconciliación, claro, él dice, entre estos aparentemente contradictorios asuntos, ¿sí? Tened paciencia que a todos llegaremos en su debido tiempo. Bien, esto es una advertencia de los autores. Sigamos. Vemos en torno a nosotros eso que se llama materia, ¿sí? La que constituye las bases físicas de todas las formas, ¿sí? La pregunta es, y fíjense que esto es fundamental, dice, ¿es el todo materia simplemente? Acuérdense que hay muchos que dicen, Dios es todo y piensan en las cosas, ¿no? En lo que ven. Es todo lo que existe. Ese es el panteísmo, ¿no? Esa es la idea del panteísmo. Todo es Dios. Oh. Y ahí acá Clara dice, ¿es el todo materia simplemente? Y la respuesta es tajante para el hermetismo, absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad. Y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede, miremos, nada puede manifestarse en un efecto si no está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger. Esta idea tonta de la ciencia, dice, ay, se juntaron las células, lo hizo un átomo, explotó y se formó el universo solo, así. ¿Sí? Tiene que haber una causa. Nada puede evolucionar o emerger como consecuente si no está involucrado o involucionado como antecedente. Siempre hay una cosa previa, no puede haber solo materia, tiene que haber algo que genere todo lo que es la vida y la inteligencia, ¿no? Y además la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Es energía o fuerza en un grado menor, como decíamos de vibración, ¿no? Por ejemplo, el vapor se densifica en líquido y forma agua, y cuando se hace más denso y vibra más lento, y más lento y más lento, los átomos van conformando el hielo. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. La materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía.
Y eso que todavía no había llegado a la física cuántica avanzando cuando escribieron este libro. Fíjense que adelantado, porque ahora con la física cuántica ya está cada vez más claro que todo es energía. La gente hoy lo intuye eso. Se da cuenta de que esta visión sólida del universo, ahora ustedes piensen, el universo está vacío. Más allá de estos objetos materiales que uno ve como planetas, pero eso es cuánto del universo de masa. Un 0,00 y a no sé cuántos miles de potencia en cuanto a nada, y todo el resto es vacío. Y el espacio entre los átomos es vacío. Y ese espacio es similar al que hay entre la Tierra y el Sol, dentro de los átomos, ¿no? Entonces, ¿la materia qué es? ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. O sea que no es materia. Entonces es fuerza o energía. Dice, Dios es energía, dicen algunos. No. La fuerza, tal como la entienden los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, es carente como la física, ¿viste? Dice, bueno, se mueve un objeto, la inercia siempre actúa igual, ¿no? Es tonto, es como automático, ¿no? Mecánico, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de una ciega energía por las razones dadas un momento A. Nada puede subir más alto que su propia fuente. ¿Mm? Nada evoluciona si no ha involucionado. Nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera, no existiría. Eso, o sea, no existiría eso que se llama mente y vida. Y ambas sabemos que existen. O sea, sabemos que hay mente y vida. Pero si hubiera solo fuerza y energía, no existirían la mente y la vida. Porque la mente y la vida están más allá de la fuerza y la energía. Y ambas sabemos que existen, porque nosotros estamos vivos, o sea, sabemos que existe la vida. Y estamos empleando la mente, nuestra mente, en considerar esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía? Y que sepamos que existe en el universo. ¿Qué es aquello que está más allá de la materia y la energía y que existe? Vida, vida y mente, en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces, preguntaréis, ¿queréis significar que el todo es vida y mente? Sí y no. Es nuestra respuesta. Si entendéis por vida y mente lo que nosotros pobres mortales conocemos de Elias, no, el todo no es eso. Más, ¿qué clase de vida y mentalidad significáis? Preguntaréis. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente. Mente infinita y viviente. Si se compara con la vida y la mentalidad, finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. Bueno, chicos, hasta ahí estamos entonces por ahora con esta parte que dedicamos a lo que le llamamos Dios, pero que los hermetistas llaman el todo. Me parece que de todas es la parte más ardua esta de todo el libro y tal vez alguno se haya quedado un poco, no sé si decepcionado o complicado con tanta abstracción.
No todos tienen esa capacidad de abstraer. Yo cuando lo leí hace muchos años, lo leí muchas veces, eh, siempre esta parte me costaba, me parecía árida, porque la cabeza explota, hace como un... cuando le planteas cosas como absoluto, infinito, eterno. ¿Cómo podés pensar algo así siendo que tu mente es finita, es limitada, es temporal, nace o aparece en un momento, ¿no? Eh, pero bueno, esta es una referencia para ver después que lo que va a tratar el libro y lo que vamos a tratar nosotros no es del todo, sino sobre lo que el todo tiene como, diríamos, esa mente, que es el todo, la mente, que tiene como idea. Es decir, toda mente piensa, es una mente infinita y viviente, ¿no? Es vida infinita. Dice acá, mente viviente, ¿m? E infinita. El espíritu, el todo es el espíritu. Hegel le llamaba, ¿no? El espíritu absoluto. A ver, piensa. Y piensas que piensa, el universo. Por eso es tan maravilloso el universo. Imagínate un pensamiento de algo tan grande como eso, ¿no? Entonces quiere decir que existe una especie de logos, como decían los antiguos, de orden cósmico. Cosmos para los griegos significa mundo bello y ordenado. No es un azar, no es una casualidad, no es algo que se dio, apareció y un día desaparece y no sabes por qué. No. Responde a un plan, a, un, a una meta, a una configuración. Hay un orden y hay reglas de juego. Reglas de juego para los seres que, creados también, pensados por la mente, que somos nosotros y muchos otros, de otras naturalezas, de otros niveles de conciencia. Hay ángeles, hay elementales, que eso lo vamos a ver eh, en el principio de correspondencia, cuando hablemos de los planos, o lo que hoy le llaman dimensiones. Y bueno, ahí tenemos este tema, ¿no? Que es un universo o universos, ¿no? Eh, gestándose, manifestándose y, y siguiendo estos principios, porque estos principios, vibración, mentalismo, correspondencia, polaridad, ritmo, causa y efecto, todos estos principios están actuando como son de la mente, como están en la mente divina, actúan omnipresentemente, es decir, en todas partes. No hay excepciones, como sucede con la justicia humana, la ley humana que dice, no, pero acá podemos hacer una jurisprudencia en este caso particular. No, no existen casos particulares. Nadie se sustrae. Lo que puede haber es una ley, como dice el Kybalión, que domine sobre otra. Después vamos a ver, hay posibilidades de irse a un nivel superior donde rigen otras leyes más benignas eh, de otra naturaleza. Es como, por ejemplo, un tipo está preso, pero hace buena conducta y lo mandan a un lugar más cómodo, más lindo, donde puede hacer trabajo, donde puede leer, donde puede usar televisión, qué sé yo. Y si no, si se porta mal, va a un lugar que es una mazmorra, donde lo torturan o no ve luz. Y bueno, pero en el universo es así. Cuando vos te portás bien, te vas logrando, o sea, emitís energías positivas y eso te va creando un mundo más positivo. Entonces vas viviendo en realidades cada vez más elevadas, más bellas. Cuando vos emitís energías oscuras, haces cosas que afectan, ¿no?, a eso mismo que sos vos, que es parte del todo, porque hay una unidad subyacente. No hay posibilidad de que escapes a eso. Solo en apariencia escapás. Pero cuando vos ves toda tu existencia, te das cuenta que nunca escapaste. A veces está el karma instantáneo, como el tema de John Lennon, Instant Karma. Qué lindo tema ese, ¿no? Me dan ganas de ponerlo ahora. No sé si lo podré encontrar en internet. No, búsquenlo ustedes. A mí me gusta. El karma instantáneo es algo que está sucediendo ahora más
más común, que es que todo lo que haces vuelve muy rápidamente, ¿no? A muchos les está pasando. Porque se han acelerado ciertas cosas en el planeta. Hasta el movimiento del planeta está un poco más acelerado. Bueno, este video me extendí más. Pobres, algunos se aburrirán, capaz que ya me cortaron hace mucho el video. La mayoría no dura más de 1 minuto o 2. El promedio más o menos es en 4 minutos, pero yo en realidad le hago muchas vistas al video porque lo voy acomodando y entonces quizá esas vistas son breves y quizá ahí me baja mucho el promedio de la audiencia, del tiempo, ¿no? Bueno, creo que por ahora ya está. Hemos abordado esto y la clase que viene, o sea, el video 5 va a ser sobre el universo mental. ¿Qué es esto de que todo es mental? ¿Y en qué medida nos afecta el hecho de que el universo sea un pensamiento? Que su naturaleza sea mental, no material. Les quiero recomendar un libro para si quieren ir mucho más allá en esto, mucho más profundo, con esta base, pero más profundo, y que yo ya hice un par de videos, 3 videos, leyendo un pedazo de ese libro que se llama La sabiduría del yo superior, de Paul Brunton. Paul Brunton con B larga, con B, como le dicen en España. Ese video, digamos, perdón, ese libro y otros que escribió Brunton, pero particularmente ese libro habla de esto. Pero lo explica tan bien filosóficamente, lo desarrolla, lo expande tanto, diciendo realmente que, o sea, te explica qué es esto de que las cosas son mentales, de que nada es sustancial y de que nuestra conciencia de alguna manera sostiene esa creencia de realidad. Yo le recomiendo ese libro. Bien, entonces nos vemos en el próximo vamos a profundizar esto de la mente, quizá más cerca de nosotros, porque el todo es como está muy lejos de nuestra comprensión. Y así vamos a seguir viendo algunos otros aspectos de esta interesante filosofía que nos permite, digamos, ver las cosas de otra perspectiva. Hasta la próxima, amigos.